camino juntos, en el camino del desarrollo transpersonal y en el camino de la conciencia y hemos compartido muchas aventuras acompañando pues a otras almas, a otros corazones a su encuentro con su mundo interior y con su terapia interior. Y ha sido un placer compartir contigo, con usted, doctora. Gracias, querido Héctor. Pues bueno, hoy nos une aquí un tema distinto, el del retiro. Yo diría distinto en su título, pero que tiene muchas semejanzas con nuestro camino del héroe, que lo hemos venido estudiando durante estos últimos, que yo he venido estudiando contigo estos últimos años. Pues bueno, que hablar de la Navidad puede ser un viaje interior, Héctor. Pues sí, de hecho, hoy mismo, que es Nochebuena, 24 de diciembre, pues ya sabemos todos que son momentos entrañables, especiales, que siempre pues se nos invita a pasarlo con nuestra familia, a tener unos momentos de amor, de compartir. Pero bueno, podemos hoy acordarnos también de todas aquellas personas que están pasando alguna enfermedad, ya que es nuestra profesión, el acompañar terapéuticamente, y podemos acordarnos de aquellas personas también que están pasando por un duelo, que están en un proceso de crecimiento personal a través del dolor, del sufrimiento, y podemos acordarnos de ese viaje del héroe que, como nos dice la aventura del ciclo del héroe, Joseph Campbell, Carl Gustav Jung y tantos otros, el héroe va pasando por diferentes etapas y justo ahora en el solsticio de invierno se corresponde con la etapa de máxima oscuridad, porque sabemos todos que a nivel astronómico es el día más pequeño del año, la noche más grande, entonces todas las culturas y civilizaciones celebraban la muerte del sol durante 3 días y 3 noches. Se verifica cómo los héroes de todas las culturas del mundo bajaban al infierno, morían durante 3 días y 3 noches en un estado, digamos, infernal, en la zona inferior del universo. Y en esa lucha contra la oscuridad podían morir y perder la vida para siempre, pero misteriosamente, como el sol, resurgía el héroe al cabo de 3 días y 3 noches, así como esa mitología de Cristo o de Horus o de Mitra. Y también así nosotros, los seres humanos normales, podemos practicar esta Navidad como un viaje y aprender a estar solos, aprender a profundizar, a introspeccionar. Y aunque estemos en familia y con amigos, pero que tengamos también unos momentos, unos ratos para estar en nuestra máxima soledad y revisar todo lo que ha pasado durante el año, donde hemos tropezado, donde nos hemos caído, donde hemos aprendido mucho, donde todavía nos falta mucho que aprender. Y para salir renovados, y el día 25, pues entonces el héroe renace, digamos, despierta otra vez a la vida y comienzan otra vez los días a hacerse un poquito más grandes y de alguna manera el sol, el héroe, es victorioso. Por eso se celebraba en Roma, en Grecia, el sol invicto, que es la Navidad. El día del sol invicto, el sol invencible, la luz invencible. Ya, pues hablamos ahí de ese renacimiento, ¿no? De ese albergar a esa luz en nuestro corazón. Este, eh, Muchas veces la Navidad nos pone un poco tristes, ajá, nos da un poco de nostalgia. Y como tú dices, ¿no? Es esto de que el día es corto, la noche es larga y a veces pasamos por esa oscuridad. Ajá. El 25 nos sentimos ya un poco más renovados. En la psicología transpersonal, ¿qué representa la Navidad, Héctor? Sí, tiene varias claves de interpretación, es un símbolo muy rico, pero fíjate que Navidad significa natividad, nacimiento, y siempre en todos los procesos de regeneración psicológica, en todos los procesos transpersonales, lo que buscamos es, igual que en los misterios de la antigüedad, de alguna manera morir simbólicamente,
morir a las viejas costumbres, a los viejos patrones, a los viejos yoes que todos cargamos a cuestas. Todos vamos llevando una mochila llena de viejos yoes y podría ser una oportunidad a nivel transpersonal, a nivel filosófico, a nivel de psicología espiritual. Podría significar ese volver a nacer, permitirnos morir durante unas horas, durante unos días, soltar como la naturaleza hace esas hojas viejas, esas hojas del otoño, y entonces entramos en el invierno, porque en el hemisferio norte el solsticio de invierno, el 21, del 21 al 25, marca una puerta del año donde vamos a entrar en el invierno. El invierno tradicionalmente en el hemisferio norte eran 3 meses de muerte, donde incluso se moría físicamente. Se podía llegar a morir de hambre, a morir de frío. Entonces, durante el otoño era la época de transformar los alimentos, convertirlos en conservas, en productos desecados, como las mermeladas, las carnes secas, el jamón, todos los frutos del verano y del otoño se transformaban, se acumulaban y por eso también se organizaban mercadillos en todos los pueblos y ciudades, de ahí el origen de los mercadillos de Navidad, para pasar esos 3 meses de invierno que empiezan ahora hasta marzo, que llegará la primavera, y que es un punto de muerte, es como la cuarta parte del año donde podemos morir y podemos aprovecharlo a nivel psicoterapéutico para morir simbólicamente. Como decíamos antes al principio, todos tenemos viejos yoes que tienen que ir muriendo por el camino. Y fíjate, Tania, si cada año aprovecháramos la fiesta de Navidad para dejar caer hojas viejas, para morir, para recoger lo único que queremos llevarnos al año siguiente, para guardar los frutos y las semillas que queremos plantar el año siguiente, si cada año viviéramos así de forma natural, querría decir que moriríamos una vez al año y renaceríamos una vez al año. De manera que convivir 40, 49 años, 50 años en la Tierra, ya habríamos vivido muchísimo porque habríamos muerto y renacido una vez cada año, con lo cual no haría falta vivir 100 años ni tendríamos miedo a la muerte, porque la muerte sería un proceso natural en nosotros mismos porque lo habríamos ensayado todos los años en este solsticio de invierno. Ujú, ujú. Ahí hablamos también con esto de la muerte, que entenderíamos de mejor o de mejor forma la muerte, o la aceptaríamos como lo que es, ¿no? Es un camino, es un camino, es trascender a esta vida que la conocemos y ubicarnos de pronto en el lugar al que verdaderamente pertenecemos, del que somos. Claro, ¿Ah? así es, Y, tal como tú y yo hemos estudiado, Tania, en la mente, digamos, hay dos partes, la mente inferior, la mente egoica, la mente que se identifica con la persona, con el DNI, con el apellido, con la posición, la profesión. Pero la parte superior de la mente, nos dicen todos los sabios de la India, del budismo, de la filosofía griega, de la psicología transpersonal, que esa parte superior de la mente se reúne con el espíritu una vez más después de cada vida, de cada encarnación. Así que desde ese punto de vista no habría muerte, sino que habría una manifestación con forma física, con una personalidad máscara, con un disfraz, ujú, y habría una salida del disfraz, una salida de la cáscara o del huevo para volar con el espíritu, para luego volver otra vez a entrar en ese proceso que los antiguos llamaban reencarnación o renacimiento. Los ciclos de reencarnación o renacimiento nos dicen los antiguos yogis, los sabios, los místicos, tanto del Islam como del judaísmo, como del cristianismo, que ellos hablaban de la reencarnación. Nos dicen que la muerte, por lo tanto, no existiría. Sería, una vez más, un paso, una puerta, un camino hacia la disolución de las formas para encontrar la libertad. Si los seres humanos conectáramos con esa sabiduría, con esa espiritualidad, creo que no tendríamos tanto miedo a la muerte, ¿no? pues sí, tendríamos como más claridad. Y, o sea,
tendríamos esa posibilidad de ver esa luz o de sentir esa luz de la cual estamos hablando, Héctor. Entonces, se me ocurre que en cada Navidad deberíamos eh, practicar el desapego, el perdón, soltar esas hojas que ya las vivimos, de las cuales ya aprendimos, y acoger esa luz nueva, renovada, ¿no? Y más sabia, porque si cada año vamos muriendo y vamos renaciendo, cada año seremos más sabios. Claro, esa es la idea. Y el desapego, como dice la palabra, es desapegarse. El apego es la adherencia, es el pegamento. La palabra apego viene de la raíz indoeuropea pec, y de ahí viene la palabra pecado, pegamento, pecaminoso, que quiere decir pegamento, pegajoso, alquitrán, la pez, la pez como ese alquitrán negro que a veces sale de la tierra. Pues la mente es como la pez, se adhiere, se pega, es pegajosa. Y esa mente inferior que hemos hablado antes se adhiere a los roles, se adhiere a la personalidad. Y esa mente inferior se cree que es una mujer, se cree que es un hombre, se cree que es un médico, se cree que es un pobre o un rey. Pero como dice el poeta, sueña el rey que es rey en su prisión, sueña el mendigo que es mendigo. Es decir, nos dice la sabiduría más profunda que nos apegamos a esos personajes que interpretamos en la vida, pero que el desapego es el ir practicando poco a poco. Es un proceso lento, pero muy profundo, muy hermoso, de ir soltando todas esas capas pegajosas hasta descubrir lo más profundo que en realidad somos, que es un gran misterio. Yo todavía no lo sé, pero intuyo que es algo así como una luz encendida en medio de la noche. Y el perdón no es ni más ni menos que percibir esa luz en la otra persona, percibirla en uno mismo y percibirla en el otro. De manera que en lugar de darle crédito a las ilusiones, a las máscaras, a los roles, a lo pegajoso, el perdón lo que hace es, de luz a luz, percibir lo real en la otra persona, pasando por alto todo lo irreal y no reaccionando nada más que a lo luminoso, a lo real, a la luz. Esa es la palabra perdonare, que quiere decir percibir la luz profunda que hay en la otra persona, percibir lo divino que hay en la otra persona. Si te fijas, perdonar es lo mismo que esa palabra que se usa en la India, que se dice namaste. Namaste significa lo divino que hay en mí, saluda lo divino que hay en ti. Y eso es el verdadero perdón, que no tiene nada que ver con exigir que el otro sufra o exigir que el otro se arrepienta ni nada de eso, sino es una percepción de la realidad, es una limpieza de la mente y en lugar de percibir con el ego, con la mente egoica, percibir con la mente recta, con la mente limpia, con la mente iluminada. Y cuando percibimos así, no solamente liberamos a la otra persona de todos nuestros juicios, sino que nos liberamos a nosotros mismos. Y eso es maravilloso porque hasta que no se experimenta el poder de ese desapego mental, de ese perdón verdadero, pues estamos enfermos. Y mucha gente se sorprendería si supiera que todas las enfermedades, la depresión, la, la esquizofrenia, todas las enfermedades físicas, desde la psoriasis al cáncer, a todas las inflamaciones, todas las enfermedades, todas, en el fondo más profundo tienen un problema de falta de perdón o de falta de desapego. Como dicen los médicos budistas, la verdadera enfermedad no es, digamos, la tendinitis o la gastritis o el trastorno bipolar, sino que la verdadera enfermedad es, digamos, pensar con la mente torcida, con la mente egoísta, y percibir el mundo de esa forma nos va a causar mucho estrés, mucho dolor, y ese estrés nos va a generar todo lo que llamamos enfermedades. Héctor, entonces, bueno, yo creo que el desapego y el perdón nos deberían acompañar siempre, ¿no? Pero
aprovechar que tenemos Nochebuena, mañana la Navidad, esa natividad que llega a nuestro corazón. Podríamos hoy como tomar un poco de conciencia, darnos ese espacio de silencio que tú nos sugerías, para ver y ser conscientes de lo que hoy tengo que soltar, de lo que hoy tengo que desapegarme, dejar ir. Pues sí, vamos a proponer, por ejemplo, 3 tips o 3 consejos para quienes le pueda servir. Ujú, Un consejo, por ejemplo, que podría venir bien para atravesar este viaje de la Navidad, sería comunicarse, expresar, atreverse a romper, aunque sea por unos minutos, la música, la parafernalia, el postureo social y hablar con los seres queridos y decirles que los queremos de corazón a corazón, mirándole a los ojos. Eso podría ser un ejercicio. Otro ejercicio podría ser para los que están atravesando un duelo, que echan de menos a un ser querido o que esta Navidad se están acordando de alguien que les falta, sería también hablar con esa persona. Aunque creemos que está muerto y que ya no existe, pero en realidad podemos también comunicarnos con esa persona en este momento mágico, en este momento especial, donde los vivos y los muertos están más cerca unos de otros, poder darle las gracias, poder decirle lo que nos quedó por decir, desde la serenidad, desde el agradecimiento y dejarle marchar, dejarle partir. Y otro ejercicio que podría venir bien podría ser escribir en un papel todos aquellos defectos, limitaciones, pesos, rencores y otras hierbas que llevamos colgando en el corazón, escribirlo en un papel y quemarlo en una velita, en una chimenea, con ujú, la intención serena de desprenderse de todo eso. Ya sabemos que el hecho de quemarlo en un papel no es nada mágico en sí mismo, pero más bien es la intención es importante. Y atravesar esa muerte del sol y ese renacimiento, que será mañana, día 25, donde el sol empezará a crecer, pues sería bueno empezar a crecer también nosotros por dentro. Por eso también se suelen hacer como los buenos propósitos de año nuevo, en realidad se tendrían que hacer para el 25. Del 25 en adelante, como el sol empieza a crecer, que vayan creciendo los buenos propósitos y así tenemos el éxito garantizado porque van acompañados de la fuerza del sol y así, digamos, es imposible que podamos perder. ujú. Oye, sí, es una muy buena idea. Es como ir sembrando los propósitos, ¿no? Y no estar el 31 a la carrera, ¿cuál va a ser mi propósito de este nuevo año? Claro, Pues sí, me parece claro, la gente suele hacerlo bellísimo. el día 31 y el día 1 corriendo, haciendo los propósitos, pero ¿qué pasa? Que el día 2 ya es laborable y entramos otra vez en la vertiginosa marcha del día a día y nos olvidamos de los buenos propósitos. El día 10 de enero ya hemos perdido toda esa energía. Entonces sería mejor empezar desde mañana, día 25, todos los últimos días del año y hasta los primeros 10 días o 15 días del año, coger toda esa Ujú, carrerilla para que esos buenos propósitos puedan crecer y aumentar. ujú. Hablabas del duelo. El duelo, em, creo que también ahí conecta mucho con esa nostalgia que yo te había hablado hace un momento, ¿no? Em, Nos recordamos de las personas que ya no están, con las cuales compartimos y me parece muy bonito lo que propones, hablar con esa persona, porque en realidad esa persona está con nosotros, está en nuestro corazón siempre, ¿no? Eh, Hay gente que hace rituales, pone fotos. ¿Qué tan saludable es esto, Héctor, desde el nivel terapéutico, ¿no? Hay gente que, como te digo, pone fotos o pone el lugar de la persona ausente en la mesa, por ejemplo. Sí, mira, yo tengo una foto con una velita, con una, con una gran maestra que tuve, que falleció el año pasado. Y mucha gente se pregunta qué tan bueno es esto.
poner una Ujú, foto o poner un lugar en la mesa para ella. Todo depende. No podemos decir que sea bueno ni malo, sino que depende cómo lo hace la persona y desde dónde lo hace. Si lleva 40 años haciéndolo y lo hace desde un duelo bloqueado, un duelo que no ha sido superado, un duelo que está congelado en el tiempo, podríamos decir que es malo. Pero si lo hace desde un ujú, lugar de integración, de comprensión y de aceptación, a la vez de darle un lugar, un espacio a ese ser amado, porque todavía esta persona no está preparada para llevar a la persona en el corazón y la necesita ver en una foto con una velita, pues entonces podríamos decir que es bueno. Por lo tanto, digamos que nada es bueno ni malo en sí mismo, sino que hay que ver cuál es el caso, en qué momento del duelo está, cuántos años han pasado, cómo lo está viviendo, si el duelo ha sido bien elaborado o no. Y a este respecto, hay mucha literatura, se sigue estudiando, se sigue investigando sobre el duelo. Solamente quería compartirte, querida Tania, que ahora los modelos últimos, más modernos o más últimos, más vanguardistas, cada vez más se va diciendo que no hay que despedirse del ser amado, sino que el doliente debe transformar ese vínculo, transmutar ese vínculo, cambiar ese vínculo de un vínculo que tenías con esa persona viva, de carne y hueso, transformar ese ujú, vínculo en otro vínculo nuevo con esa persona muerta, pero no se trata de despedirse en el sentido de decirle adiós, sino de decir adiós a una etapa, decir adiós a un ciclo, decir adiós a una forma que yo tenía de relacionarme con esa persona y decirle hola a una nueva etapa, decirle hola a un nuevo ciclo donde yo ese vínculo le doy un nuevo significado, lo resignifico, de manera que ujú, ese duelo se va elaborando y ese vínculo no se corta ni se pierde. Digamos que yo nunca me despido de esa persona, sino que me despido de una etapa, de una forma, me despido de un estilo, para transformar y transmutar ese vínculo en algo que me haga feliz, que me dé energía. Por ejemplo, esa persona, por ejemplo, que era mi hijo, que ha muerto, pues ese vínculo que me hacía sufrir cada vez que pensaba en él, lo voy resignificando y ahora significa para mí el amor incondicional, significa para mí que hay seres vivos en el otro lado esperándome, significa para mí que la vida continúa. Entonces voy resignificando el vínculo hasta que puedo ver a esa persona fallecida y llevarla muy cerca de mi corazón y ya no me duele, ya no me molesta. Entonces podemos decir que el duelo ha sido elaborado de manera sana, de manera profunda. Lo que pasa es que no es tan fácil y a veces necesitamos el acompañamiento terapéutico de un profesional, como puede ser la doctora Tania, como puede ser tú, por ejemplo, o yo, que nos dedicamos a acompañar en estos procesos de duelo. O gente que está muy ujú. especializada, mucho más especializada todavía que nosotros, para duelos difíciles, duelos complicados. Por eso se recomienda pedir ayuda profesional. Así que todos los que veáis este vídeo, pues no tengáis reparos o remilgos de ir a buscar, cuando acaben las fiestas, a un profesional que os pueda acompañar durante unas sesiones, porque uno cree poderlo hacer él solo, pero realmente esto es como tener un coche estropeado. Si no eres mecánico, lo Sí, tienes que llevar a arreglar. así así es. Y no hay regalo de amor más hermoso y más significativo que darnos ese tiempo a nosotros mismos, ¿no? Sanar lo mejor que podamos. Héctor, ¿la Navidad es muy distinta en Oriente y Occidente? Sí, sí y no. Sí, porque la Navidad, digamos, pertenece al ámbito de la cristiandad, lo que se llama la cristiandad era toda Europa y, digamos, Oriente Medio, en fin, los países cristianos celebramos la Navidad. Sin embargo, en Oriente, por ejemplo, en la India o en China, en Japón, celebran el solsticio de invierno y para ellos no es la Navidad de un avatar o de un maestro como puede ser Jesús, sino que para ellos tiene un simbolismo parecido, similar. Aunque es interesante porque
descubrimos que según ciertas leyendas, el dios Mitra o el dios Atis o Adonis, que son deidades orientales, también curiosamente nacen un 25 de diciembre, lo cual nos habla de que más allá del cristianismo, todas las tradiciones del hemisferio norte veían en el solsticio de invierno el nacimiento de la luz, y la luz se asocia con la sabiduría, con el amor, con la conciencia, con el despertar. Por lo tanto, por un lado es diferente porque el pesebre y los tres reyes magos y todo esto es de la cristiandad, pero por otro lado el solsticio de invierno es de todo el hemisferio norte. Y luego también quería compartirte que la cristiandad, todos los símbolos, por ejemplo la cruz, el bautismo, los 7 sacramentos, la Santísima Trinidad, todo esto viene de Egipto. En realidad el cristianismo, visto desde un punto de vista muy lejano, desde la Luna o desde Júpiter, es Egipto. Es decir, toda la religión cristiana en realidad proviene de la religión egipcia, donde existía la cruz de la vida, la llave de la vida, existía el bautismo, hay muchos dibujos donde se está vertiendo agua con llavecitas de la vida sobre el bautizado, existían los 7 sacramentos o los 7 pasos de Osiris, existía la resurrección de la muerte, como era Osiris, el que había resucitado, la Virgen, que era la diosa Isis, que le daba de mamar al niño pequeño, al bebé Dios, que era Horus. De manera que, en realidad, toda la religión cristiana proviene de Egipto, y si queremos entender el verdadero cristianismo, tenemos que irnos al antiguo, al antiquísimo Egipto, donde probablemente el mismo Jesús estuvo estudiando con los altos iniciados, los grandes sabios de las ciudades egipcias. Y luego también te quiero compartir un simbolismo muy interesante, y es que en Roma lo que se celebraba en la Navidad, en estos días, desde el día 17 de diciembre hasta el 25 de diciembre, se celebraban lo que se llamaban las Saturnalias. Y las Saturnalias, fíjate que podemos leerlo en clave transpersonal o espiritual, porque Saturno era el dios que gobernaba antes de Júpiter en la Edad de Oro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que lo que se celebraba en las fiestas de Navidad o en las Saturnalias en Roma, lo que se celebraba era el tiempo eterno, el tiempo transpersonal. De manera que durante 5 días lo que se hacía era celebrar el tiempo de la Edad de Oro, cuando en el planeta Tierra no había estaciones, no había esclavos, no había necesidad de trabajar, era una primavera eterna, era la Edad de Oro. Entonces las Saturnalias celebran la época de Saturno. Por eso en la Navidad hay cambio de roles, los esclavos hacían de amos y los amos de esclavos, o se quitaban todos los roles, se celebraban banquetes durante varios días, porque estaban como intentando imitar cómo se vivía en la Edad de Oro, en la Edad de Saturno. Luego Saturno pasó a ser la divinidad de la agricultura, la divinidad de la cosecha, por eso Saturno lleva una hoz en la mano, y también Saturno se relaciona con Cronos, el dios del tiempo, que lleva una hoz en la mano, que fíjate que luego pasará a la deidad de la muerte, y se representa la muerte con una hoz en la mano, que en realidad tiene que ver con Saturno o con la cosecha. En realidad también esas Saturnalias, esas fiestas de Navidad, también de alguna manera fuera del tiempo y el espacio, cuando elevamos la conciencia a través de los ejercicios transpersonales, a través de los ejercicios de elevar la conciencia, y podemos elevarnos a ese reino sin tiempo, sin espacio, a ese tiempo no dual, a esa no dualidad, a esa parte espiritual, transpersonal, y eso son las Saturnalias. Es decir, cada vez que logramos elevar la conciencia a una dimensión no dual, estamos en Navidad. O en otras palabras, todos los días pueden ser Navidad para nosotros si todos los días elevamos la conciencia a una dimensión no dual del universo. Qué interesante. Sí, ¿no? Y ahí hacemos un clic con lo que tú nos decías. Todos los días morimos y todos los días nacemos.
y vamos entrenando, ¿no? Ajá. Oye, y por ejemplo acá en América Latina, sobre todo acá creo en América Latina, no sé si en toda América, es muy tradicional el pesebre, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es el simbolismo del pesebre? Bueno, el pesebre es muy interesante, ¿no? Hay quien lo atribuye a San Francisco de Asís en el año 1100 o por ahí, que va a la tierra de los infieles y entonces ve cómo representan en Jerusalén, tomada por los árabes, ve cómo representan con figuras humanas el nacimiento del Cristo, ¿no? Pero como ya te digo, desde mi punto de vista, por lo que yo creo, es muchísimo más antiguo todavía. Yo creo que se puede remontar a civilizaciones mucho más antiguas, donde se representaba con actores y actrices esos ritos de renacimiento, donde moría el sol, donde moría la luz, y volvía a renacer como un niño pequeño la divinidad, en los misterios de Dionisos, en los misterios de Mitra, en los misterios de Osiris. Creo que se representaban como obras de teatro mágicas, mistéricas, que representaban el renacimiento de la luz, de la sabiduría, y que también tenían que ver con, digamos, la resurrección, que es el paso del samsara al nirvana. O sea, una cosa serían los renacimientos, vida tras vida, iremos muriendo y renaciendo, pero llega un momento en el alma humana que de tanto nacer y renacer y morir, el alma se va acercando cada vez más a lo divino y finalmente ya nace, digamos, en lo espiritual para no morir nunca más. Y eso sería, digamos, lo que en el budismo es pasar al nirvana. Entonces, en el pesebre, ahora ponemos figuritas que ya durante todas las medias se usaban. Y si te fijas, Tania, las figuritas forman una especie de esquema arquetípico. Son como los arquetipos, ¿no? Y desde cierto punto de Así vista es. es una constelación familiar perfecta, donde tenemos al padre, a la madre, al hijo, tenemos un ángel, una estrella, y tenemos al burro, tenemos al buey. Entonces, hay muchas claves de interpretación en eso. Una clave sería, por ejemplo, que el buey, el burro, el padre y la madre serían los cuatro vehículos de la personalidad. Serían algo así como los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Y el quinto elemento sería ese niño pequeño, el quinto elemento es ese fuego, ese Agni, que nace de los dos maderos. Los dos maderos forman un cuatro, serían esos cuatro elementos, y de esos dos maderos brota una llama, ese quinto elemento que forma una pirámide. Entonces el niño que nace es una pequeña chispa divina, pero que da una quinta dimensión y por lo tanto forma una pirámide hacia arriba. Y luego tenemos los tres reyes magos, que en los evangelios nunca se menciona que fueran tres y nunca se menciona que fueran reyes magos tampoco. Por lo tanto, fíjate que hay mucho más de creación popular que de texto escrito, pero seguramente en todos los nacimientos de los avataras, cuando nació Buda, por ejemplo, en el año 500 y pico antes de Cristo, también vino un sabio de la montaña, un rey sabio, y tomó al Buda entre las manos, al bebé Buda, y lloró de alegría porque estaba sosteniendo sobre sus brazos al que iba a ser el salvador de la humanidad. Cuando vemos la leyenda de Osiris, la leyenda de Mitra o la leyenda de Agni, también vemos que hay reyes magos o sabios que saben que van a hacer un avatara, que van a hacer un salvador, y entonces van a ofrecerles sus respetos, a ofrecerles regalos. Y también incluso podríamos encontrar claves astronómicas. Por ejemplo, cuando tenemos la constelación de Orión en el cielo, sabemos que la constelación de Orión es un gigante y tiene tres estrellas en el cinturón de Orión. Esas tres estrellas son los tres reyes magos, se conocen como las tres Marías también. En los tres reyes magos apuntan, si sigues esa línea que forman las tres estrellas y la multiplicas por 7, sale la estrella Sirio por el horizonte.
Entonces, cuando nacía Sirio por el horizonte en Egipto, venía la crecida del Nilo, o sea, venía el Renacimiento. Egipto era un país desértico, se quedaba desértico y a riesgo de morir durante la época de sequía, pero luego, anunciando la estrella del Renacimiento, venían las tres estrellas del cinturón de Orión y aparecía la estrella Sirio por el horizonte y entonces venían las crecidas del agua y por lo tanto Egipto se inundaba de agua fresca, de agua potable, de agua dulce, de agua fertilizante y entonces comenzaba otra vez el ciclo del año y comenzaba otra vez la vida y comenzaba otra vez el verde de Osiris, el verde del renacimiento, el verde de la vida eterna. Y entonces Egipto, que estaba en el peligro de la sequía, volvía otra vez a reverdecer y volvía a la vida. Por lo tanto, los tres reyes magos tienen que ver con la anunciación y con el renacer de la vida una vez más. Y cuando todos hacíamos ese Belén de pequeñitos, con figuritas, pues de alguna manera estábamos jugando con grandes arquetipos, ¿no? El arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, el arquetipo del niño eterno, el puer a eternus, que dice Carl Gustav Jung, ese niño eterno que está dentro de nosotros, la estrella de Belén, que es un arquetipo también del espíritu. Y yo creo, sinceramente, años después, que es un simbolismo muy rico, aunque no se nos enseña. Sí, eso es cierto. Por cierto, a las personas que están conectadas nos pueden ir haciendo preguntas y con gusto, con Héctor, pues les ayudamos, ¿no? Si tienen alguna inquietud, alguna cosa. Veo que está Eduardo. Sí, Un saludo, Eduardito. un Te saludo, queremos Eduardo. mucho. Muchas gracias por compartir aquí con nosotros. Un abrazo muy grande. Ujú. Este, entonces sería como ir recogiendo lo que hemos hablado, el soltar, el practicar el desapego, el perdonar, que también yo quisiera incluir ahí el perdonarnos, ¿no? Porque también es necesario ese perdón y estar un poco vacíos, o sea, vaciar ese cuenco para que pueda albergar esa luz nueva que nos llega. Eh, ahora la Navidad se ha vuelto muy hacia afuera, podríamos decir, muy hacia afuera, estamos pendientes del regalo, estamos pendientes de la cena, pero creo que en ese camino hemos soltado algunas cosas de las que hemos hablado hoy, Héctor, ¿no? El abrazo, el decir un te quiero, un te amo, el mirarnos a los ojos, el, el escucharnos en el silencio y sentirnos apoyados, que creo que es un regalo magnífico que podemos darnos y también ofrecer a los que están cerca de nosotros. Así es, Tania. Nos ha invadido la televisión, nos ha invadido el espíritu consumista y nos ha invadido el espíritu individualista y egoísta y estamos totalmente invadidos por el consumismo, por los regalos, el dinero, los precios, cuando en realidad, bueno, pues eso, la Navidad tendría que ser un momento como para celebrar que estamos juntos y tendría que ser un momento como las Saturnalias romanas, de perder los roles, de perder las diferencias y las distancias y entrar en un mundo de unidad, donde los seres humanos nos sentiremos unidos unos con otros. Pero claro, eso es muy difícil de lograr hoy en día. ¿Cómo hacemos eso con las familias tal y como están hoy, con la televisión, con la presión, digamos, del mercado? Es muy difícil. Por eso la idea sería que cada uno en su interior, en su corazón, lo pudiera hacer primero consigo mismo, logrando un poco de silencio, un poco de paz y como tú dices, perdonándose uno a sí mismo y a los demás, en el sentido pues de atreverse a escribir en un papel toda la rabia, toda la tristeza, todos los defectos, todos los problemas, atreverse a escribirlo en un papel, luego poner todo lo bueno
poner todo lo bello, todo lo hermoso, lo que destacamos, y poder decir a la otra persona que la queremos, que la liberamos de todo juicio, de toda culpa, de toda responsabilidad por nuestra felicidad. Y lo mismo que lo hacemos hacia otra persona, también lo podemos hacer hacia nosotros mismos y escribirnos una carta a nosotros mismos. No estaría de más hacer un pequeño diálogo interior y decirle, querido Héctor, 2 puntos. O querida Tania, ¿no? Tú a ti misma. O querido Eduardo, tú a ti mismo. 2 puntos. Este año, pues, y pones toda la rabia, toda la tristeza, todo lo que ha salido mal, una especie de recapitulación de todo el otoño, de todo lo que vamos a quemar en esta hoguera, en este fuego nuevo que comienza. Y luego todo lo bueno, lo que he aprendido, lo que te agradezco, lo que bendigo, lo que me ha hecho feliz, todo lo bueno. Y entonces te perdono, me perdono, me libero, y entonces quemar en ese fuego purificador, que es ese quinto elemento, que es ese niño que nace, ese fueguecito pequeñito que nace, echar ahí ese papel, quemarlo y de alguna manera empezar un nuevo ciclo con una nueva, digamos, conciencia, con una nueva mente, con un nuevo espíritu. Y eso sería un ejercicio de renovación interior. De alguna manera, también, si nos vamos por ejemplo, al poder de la hora, ¿no? Del famoso escritor Eckhart Tolle, en el poder de la hora él habla que el momento presente, el poner la mente en el presente, pues es como dar la posibilidad de que nazca la presencia. Y la presencia es como un niño pequeño, fresco, puro, ese momento presente. La presencia es pura, es eterna, no tiene tiempo, no tiene antes ni después. Y si observamos el presente, pues no hay problemas. Todo está resuelto y todo está perfecto. Pero ¿qué pasa? Que ese presente se ve amenazado por, por el futuro, por el pasado, que son esos reyes y Herodes que matan a los niños en esa matanza de los inocentes, ¿no? Que tiene que ver con la muerte de los bebés inocentes, que eso se relaciona con el Día de los Santos Inocentes, que será el día 28 de diciembre. Estoy mezclando muchos Así, simbolismos. hay muchas cosas, como hablábamos alguna vez cuando estuvimos aquí en el retiro y decíamos que hemos hecho muchas cartas, pero que nos quedaban por hacer muchas. Siempre hay algo que soltar, reconocer, volverlo consciente, perdonar y purificar, ¿no? Que es un ejercicio muy bonito. Pues les propongo a las personas que están acompañándonos que hagamos, que es un ejercicio muy liberador, un ejercicio muy sanador y que nos conecta mucho más con esa luz que todos estamos esperando también. Hice un ejercicio, hice yo ya anticipadamente el ejercicio y quise resumirlo en 2 palabras, Héctor. Este año me ha dejado mucho aprendizaje, mucho. Y quiero conectarme en este año nuevo con la gratitud. Ajá. Con la gratitud que a veces pasa desapercibida, ¿no? Que a veces es así como que lo bueno está bienvenido y queda ahí. Entonces, ha sido un ejercicio muy interesante, muy bonito. Qué bonito, Tania, qué hermoso. Y cuéntanos un poco para los que a lo mejor no están entrenados en el desarrollo transpersonal, ¿cómo has podido practicar la gratitud o si has hecho algún tipo de ejercicio durante este año, algún consejo? Pues mira, al hacer este ejercicio que hice este fin de semana anterior, me di cuenta que a veces tenemos, y lo que siempre digo yo en la consulta, a veces tenemos la mirada puesta solamente en la oscuridad, en el dolor, y no tenemos esa mirada puesta en ese abrazo, en el amor, en ese amor compasivo, que es tan bonito, ¿no? Que nos ayuda tanto. Entonces, al hacer una lista, me di cuenta que
había aprendido mucho. Y lo que más me gustó es que en otros años había elegido aprender desde el dolor, pero este año no. Este año no, este año aprendí quizá más que los otros años, pero he aprendido desde el amor y eso me llenó de mucha gratitud. Eso me llenó de mucha Ah, gratitud. qué bueno, Ujú. buenísimo. Pues es maravilloso lo Sí, que estás sí. diciendo, Tania, porque en las consultas de terapia que tengo habitualmente, siempre sale este tema de que los seres humanos aprendemos a través del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de los golpes de la vida. Pero en realidad, como tú dices, cuando elevamos la conciencia y hacemos el ejercicio de interior, de trabajo interior, podemos empezar a ir aprendiendo de la gratitud, podemos ir aprendiendo también del dolor ajeno, de observar el dolor ajeno, de observar la ley de la vida, y nos damos cuenta que no es la vida la que nos da golpes. Decimos los golpes de la vida, pero en realidad no son golpes de la vida, son golpes de nuestra ignorancia, de nuestro propio libre albedrío mal utilizado, es decir, nos golpeamos a nosotros mismos y la vida lo que nos devuelve es lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros hemos dado. Pero la vida no nos golpea en realidad. Y por lo Ujú. tanto podemos aprender desde el amor y desde la gratitud y no desde el dolor. Pero claro, eso exige un alma bastante madura. Tania, la mayoría de las personas no se aprende de la gratitud, sino que se aprende a través del dolor. ¿No es así? Siempre, casi siempre. Los caminos más oscuros son los que nos dan más luz. Los caminos más oscuros realmente son los que finalmente cuando llegan a la luz quedan más iluminados. Y lamentablemente, digo, lamentablemente el dolor es un gran maestro, pero es con constancia, con serenidad, con quietud y sobre todo amándonos mucho primero nosotros mismos, creo yo. eh, También vamos aprendiendo de la gratitud, poco a poco. Y algo que aprendí en la escuela, que agradezco mucho, Héctor, es el olvidarme de la palabra luchar, que muchas veces la tenemos muy, muy puesta aquí, ¿no? La vida es una lucha, tienes que aprender a luchar, y no, siempre propongo cambiemos la palabra luchar por aceptación, por aceptar. Ujú. Es un camino menos doloroso, creo yo. Sí, así es. Es mejor también ver el camino como un proceso de transformación, de transmutación, incluso como un proceso artístico, de ir viendo de ir viendo la belleza cada vez más en las cosas eternas, e ir viendo lo eterno en las cosas, lo que participa de lo divino, para ir llegando a lo espiritual en lugar de verlo como una guerra, aunque se puede ver desde diferentes ángulos y no deja de ser ese mismo viaje, ese mismo proceso, y que a veces sí que necesitamos esa parte guerrera. Por eso cada cual tiene que encontrar su estilo, su camino, su forma de caminar el camino. Y si te parece bien, Tania, podríamos cerrar invitando a nuestros oyentes a los cursos o a las actividades que cada uno de los dos hacemos. Lo digo para poder despedirnos Sí, sí, y, nos queda poquitos minutos. claro, Dale, Héctor. para no hacerlo de más de una hora, pues, por ejemplo, Tania, si quieres, yo hago un poco de publicidad de la tuya y les digo a todos los que están en Ecuador y en Quito, pues que contacten con la doctora Barragán Pinos, con Tania, porque les va a acompañar a nivel terapéutico. Ella es doctora en psicología, especializada en transpersonal. Y bueno, pues mucha gente necesita hacer procesos de duelo, que no lo sabe, aunque no se da cuenta, pero es bueno hacer procesos de duelo, procesos de perdón, procesos de desapego. Y bueno, pues la doctora Tania os podrá acompañar a los que estáis en Ecuador o a los que estáis online desde cualquier país de habla hispana. Pues muchas gracias, Héctor. Pues igual, invito también a todas las personas a dejarse acompañar por Héctor.
eh, que es un terapeuta transpersonal magnífico, que nos ha alumbrado a muchos en la vida. Y pues será un camino muy, muy bonito. Y sobre todo, quiero hacer una invitación a la formación que va a haber este año a partir de enero con Héctor, que es una formación en desapego y perdón. Entonces, ahí, Héctor, a ver si nos ayudas un poquito más y nos informas de cómo podemos inscribirnos, dónde te encontramos, encontrar mayor información para ingresar a la formación contigo. Sí, es muy fácil, Tania. Gracias por decirlo. Simplemente entrando en la página hectorgilgarcía.com, en formación vais a ver el curso especialista, es una maestría especialista en desapego y perdón. Entonces, vamos a hacer un recorrido maravilloso por el budismo, por el cristianismo más profundo del curso de milagros, por el hinduismo, por todas esas enseñanzas filosóficas y terapéuticas para poder ir elevando la mente un poquito cada día con ejercicios, con prácticas de meditación para cada semana y con una clase online en directo donde tendremos grupos pequeños, grupos reducidos, clase online con ejercicios prácticos donde haremos técnicas de perdón, de desapego y también tienes un apunte en PDF cada semana para ir descargando con preguntas de autorreflexión, de autoindagación. Entonces es una maestría de 6 meses con 6 clases online en directo, una cada mes, entrando en esta página web, en mi web, hectorgilgarcía.com, lo verás, y ya estamos armando los grupos para que empecemos en enero todos juntos. Os invito porque va a ser una especialidad en desapego y perdón para personas que tienen un interés en el desarrollo personal, en el crecimiento interior y también para profesionales de la ayuda, coaches, psicólogos, terapeutas, médicos. También trabajaremos la parte del transgeneracional, el árbol de la vida, el árbol del karma. Trabajaremos con las memorias sistémicas, transgeneracionales, y finalmente acabaremos el proceso del desapego y del perdón yendo a las enfermedades físicas, aprendiendo un poco de la medicina del Dr. Hammer, con las capas embrionarias, con la medicina mente-cuerpo, la psicosomática, la descodificación, con lo cual es una maestría de 6 meses súper completa y maravillosa. Y os espero a todos. No dudéis en apuntaros, en preguntarme si tenéis dudas o escribirme por aquí, por Instagram o por mi página web. Recomendadísima, recomendadísima. Entonces, nos veremos en las clases, Héctor. Pues bueno, Héctor, quisiera eh, enviarte un fuerte abrazo, desearte muchas bendiciones en esta noche buena y la Navidad, y que esa luz nos ilumine los 365 días del año que viene. Mi gratitud y mi cariño de hermana por siempre. Gracias por todo. Gracias, Tania. Gracias a todos. Un abrazo, querida Tania. Un placer conversar contigo y un abrazo para todos, para Eduardo y para todos los compañeros y compañeras que nos verán en otro momento. Gracias, un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Buenas fiestas. Felicidades.